Gente, muy buenas con todos, les saluda Live Empire nuevamente aquí para un video de parche, el parche de la update y el parche número 2 que acaba de salir justamente el día de hoy, siendo 23 de julio del 2025. Señores, hoy feriado. ¿Cuántos feriados hay en Perú? Creo que hay más de 15 feriados. Increíble, la verdad, increíble cómo es que a veces el gobierno crea estos días, ¿no? Supuestamente para promocionar el turismo. Falso. Como hay tantas así cositas que está haciendo este gobierno así recontra, ultra mega corrupto, hasta la IA lo dice, la propia inteligencia artificial lo dice también, es que hacen estas cositas pues, ¿no? Para desviar la atención, ¿no? Para relajar al pueblo, ¿no? Un feriado, hay que darle un feriado a la gente para que se relaje. De cualquier huevada, ¿no? De cualquier tontería ahí meten feriado. Algo irrelevante, algo trivial, feriado, ¿no? Increíble la verdad. Tú quieres mantenerte en el poder, que no te saquen, lo único que tienes que hacer es embrutecer a la gente, volverla estúpida, es la verdad, es la verdad. Dale entretenimiento así mundano, dale estupideces, dale Bad Bunny, dale huevadas. Bueno, ya que hice mi pequeño descargo, señores, ahora sí, a ver, este video cuenta como para el sorteo. Por supuesto, deja tu nombre de Alien Online y yo te voy a considerar para el siguiente sorteo, que lo hago yo en cualquier momento, ya sea mañana, pasado mañana. Y atento si es que has ganado, lo voy a hacer prácticamente al final de todos los directos, lo estoy haciendo, sí. De todos los directos estoy haciendo el sorteo, así que chequea para que veas qué es lo que regalo. Cada directo estoy dando 3 millones, 4 millones, 5 millones, así. Recontra poquitito, pe mano, mira, a ver. Yo todavía te hablo, a ver, ¿quién te está hablando, mano? Es importante esto de acá, mano, mira, soy pobrecito, pe mano, mira, pobre, mano. Pobrecito, ¿se acuerdan que alguna vez dije, no voy a craftear nunca, nada, 8.4? Ahí está, pe mano, mira. Este es el 8.3, tengo que cambiar, tengo que mutar todavía. Pero la pregunta es, ¿necesito ahora 8.4? La verdad no, mano. La verdad no, pero eso es tema de otro video. Eso es tema de otro video. Y eso que ya vendí bastantes cosas, Eso que ya vendí bastantes cositas. Mi silver está ahí. Ahí está mi silver, pobrecito. Ya, mira, acá está Minecrafteo. Me va a ayudar a hacer el parche también, este videito de acá. Mi amiguito. Y también otra cosa, mira, acá estoy en mi gremio. Los pollitos, o los pollos del apocalipsis. Ellos son los pollitos, yo soy el apocalipsis. Acá este es un gremio dice acá, gremio chill relax, ¿no? Recontra relajado, no hay actividades, mando, ni taza, ni cota, solo guías y sorteos, nada más, mano. Únete al disco, regístrate, lee todas las reglas y ahí está, listo. Entonces, señores, yo al final de cada season, a esta gente que está acá, los pollitos del apocalipsis, voy a darle sus cositas también. Voy a darle sus cositas al final de la season por cada llavecita que hayan dado, hayan aportado, pues esta huevada. Vamos a ver, ¿dónde está la llavecita? La llavecita, acá están las llavecitas, ¿no? Mira, yo 12.000, mira, el King hizo 1 millón, la mierda, está en esa huevada de el nuevo contenido de las mazmorras abisales, esa huevada, ¿no? Ahí está el King, mano, solito, pushando al todo el gremio, mi causa, mano, ahí está el King, muchachos, ojalá que no me traicione, huevón. En fin, gente, entonces ahí está. Otra cosita más y muy importante, si quieres apoyar un poquito más al canal y quieres tener toda la economía que yo tengo, todito esta huevada, toditito, recontra, toditito y eso, además tengo más cofres y más huevaditas por ahí. Vuélvete miembro del canal Nivel Patriarca. Yo estoy muy agradecido, de verdad, los patriarcas por su aporte, por su ayuda, ¿no? Por estar aquí apoyando, ¿no? Muchas gracias, la verdad, a todos los patriarcas. Se les agradece, hay videos exclusivos para ellos, hay incluso me hice una imitación del emperador Palpatine, así de Star Wars, igualito me salió, huevón, ¿verdad? Igualito, me da vergüenza ya en público de hacerlo, pero ya lo voy a hacer para ellos nada más, y igualita la voz del emperador Palpatine, huevón, ¿verdad? En serio, mano, vuélvete patriarca, te vas a ganar con esa huevada, madre. En fin, ahora sí, empezamos con el parche. Entonces procedo aquí a sacar las armas para hacer el parche. Mira, tengo todas las armas, todititas las armas del juego, todititas aquí en tier 8 mínimo, ¿no? Sí, 8 plano, suficiente para entrar a una DG y hacer ahí el mega parche, que mano, ya con todo. Bastón astral, penetración de resiliencia de la lluvia de estrellas. Pasó de 50% a 35%, que significa que vas a hacer menos daño. Congelar tiempo, el gran bastón arcano, coste de energía de 15 a 27 aumentado. Tiempo de espera de 50 segundos a 72 segundos, también esto ha sido nerfeado, va a demorar más. La reducción del tiempo de espera por 100 de poder de objeto pasa de 1 segundo a 2,5 segundos. Esto ha sido una ligera bufeada, una mejora.
pero a partir de 1466 de poder de objeto. Cegada sangrienta del guadaña infernal, tiempo de espera de 25 segundos a 20 segundos. Esto ha sido bufeado. Corte al ras de las patas de oso, fuerza de robo de vida, pasa de 20% a 15% menos. Esto ha sido entonces nerfeado. Del parche de hoy, parche número 2, hacha de guerra, bandido de sangre, velocidad del proyectil reducida 9% y mayor fiabilidad en la detección de impactos. Interesante esto de acá. Si me ha reducido lo que es la velocidad, entonces esto es una nerfeada. Disparo mortal, todos los arcos, el alcance pasa de 20 metros a 18 metros. Se reduce, por lo tanto es una nerfeada. Aljaba embrujada del arco, cantidad de flechas iniciales de 6 a 4, nerfeada. Flechas adicionales de relanzamiento que 4 a 3, nerfeada. Flechas máximas de 6 a 5, nerfeada. Bono de fuerza de ataque físico de 230 a 280. Esto es bufeada, muy bien. Bono de ataque físico con el jugador enemigo a menos de 6 metros de 185% a 235%, bufeada, muy bien. Tiempo de espera de 12 segundos y 10 segundos, bufeada, va a ser más rápido, muy bien. Coste de energía 19 a 11, te va a pedir menos, entonces está bien una bufeada. Pero menos flechas, un equilibrio pues. Multidisparo todos los arcos, derribo eliminado, nerfeado, añadido 30% de ralentización durante 1 segundo, bufeado, tiempo de espera de 5 segundos a 3 segundos más rápido, bufeado, daño de 115 a 127, bufeado, tiempo de lanzamiento 0,3 segundos a 0 segundos, y entre paréntesis te ponen, el tiempo de espera sigue siendo 0,2 segundos, medio raro esta hora. Retraso del golpe 0 segundos a 0,2 segundos y el alcance 12 a 13 metros, bufeado. Tormenta furiosa del arco de Badón. El daño del impacto inicial ahora cuenta como daño directo. Duración de la tormenta de 4,8 segundos a 5 segundos. Bufeada va a durar más, perfecto. Duración del daño a largo plazo de OT, 1,8 segundos a 2 segundos. Muy bien, excelente. Esto es una bufeada también. La precisión del proyectil aumentó en el alcance máximo. Muy bien, entonces está perfecto, creo. Una mega bufeada al arco de Badón. No, con razón he visto tantos Badones por ahí. Esto es de la update de hace ya unas semanas. Se olviden, ¿eh? Motor divino del modelador de energía. El coste de energía pasa de 0 a 29. Esto en la update, señores, hace unas semanas. Esto entonces es una nerfeada. De la update pasada, bastones malditos, el perforador de armaduras de todos los bastones malditos. El daño pasa de 130 a 110. Es una nerfeada. Se añadió el aumento gradual de AOE, entonces en el área, que le faltaba la reducción de resistencia. Perfecto, es una bufeada, equilibrio. Y del parche de hoy, el área de putrefacción del gran bastón maldito pasa el tiempo de espera de 25 segundos a 20 segundos. Va a ser mucho más rápido, es una bufeada. De los bastones ígneos del parche de hoy, la combustión espontánea del bastón de camina llamas, el tiempo de espera pasa de 30 segundos a 40 segundos. Recontra ultra mega nerfeada, weón. La devolución del tiempo de espera del 25% al 40%. Entonces no sé que la verdad esto sea tan producente, ¿no? Nerfeada, señores, ¿eh? Ese tiempo de espera, devolución de tiempo de espera 25-40. O sea, te va a devolver más si golpeas más jugadores, ¿no? La devolución. Pero en fin, yo creo que es una nerfeada. Golpe de muerte, todas las dagas. El alcance pasa de 5 metros a 4,5 metros. Nerfeada de la update de hace unas semanas. Avalancha, bastón de escarcha. La ralentización ya no se puede purificar. Esto es una bufeada. Prisión glacial. Grito gélido, radio de daño de 8 metros a 6 metros. Nerfeada. El daño pasa de 230 a 249. Bufeada, aumentó el daño. De la update del día de hoy, congelamiento, todos los bastones de hielo, eliminado el 4% de daño adicional. Añadido nuevo efecto. Congelamiento, duración de la acumulación 2,5 segundos. Efecto de 3 acumulaciones, aturde durante 0,8 segundos. Muy bien. Fragmento de hielo, todos los bastones de hielo, el alcance de lanzamiento pasa de 13 metros a 14 metros. Bufeado. Martillos, temblor sísmico, todos los martillos, el tiempo de canalización pasa de 1,8 segundos a 1,6 segundos. Va a ser más rápido, por lo tanto es una bufeada.
Del parche anterior o de la update pasada de hace unas semanas, el pulso sagrado de todos los bastones sagrados pasa de 40 a 94, lo que es la cura bufeada. Pero dice, ya no cura en un radio de 5 metros alrededor del objetivo. Aniquilar todos los bastones sagrados, tiempo de espera de 2 segundos a 3 segundos. El daño directo pasó de 100 a 151, el daño de marca de 30 a 43. Sin embargo, el parche de hoy, que le hicieron aniquilar, el daño instantáneo pasó de 151 a 136, el daño de marca de 43 a 38. Mira, incluso le cambian el nombre, daño instantáneo le ponen acá en el parche número 2 de hoy día. Daño instantáneo y daño directo, ¿no? De 151 y 151 a 136. Por lo tanto es una... Vamos a ver, si de 100 sigue estando fuerte, imagínense, de 100, 151, 151, 136 sigue bufeado, sigue fuerte su daño, aunque lo han equilibrado, pues lo habían puesto demasiado, ¿no? En cambio, lo que es el daño de marca de 30 a 43 y de 43 a 38 sigue estando fuerte, lo que es aniquilar. Santificación, bastón exaltado, ahora también elimina los efectos negativos de los enemigos con componentes de bufo. Bomba de humo, capucha de vándalo. Pasillo del tiempo, bastón oculto, mira, ¿ve? Esto de la update pasada, muy buena, o sea, lo que es la capucha de vándalo, la bomba de humo, lo único que le va a eliminar eso de ahí es la santificación de un bastón exaltado. Y lo último de bastones sagrados de la update de hoy es toque sagrado del bastón de toque de vida. Cura por activación de 76,8 pasa a 55 nerfeado. Activaciones de 5 a 7, van a haber más activaciones. Duración máxima de la canalización de 2 segundos a 3 segundos, nerfeado, va a demorar más. Alcance de 9 metros, 11 metros, bufeado. Tiempo de espera de 15 segundos a 20 segundos, nerfeado. Añadido, aumenta 15% de todo el daño que inflige el aliado señalado. O sea, lo vas a bufear a tu aliado, imagínate. Esto la verdad, para las corruptas, no más que todo están ahí mencionando esta huevada, esta vaina. Del toque sagrado del bastón de toque de vida. De la update pasada, masas, gravitas, el manual. Tiempo de espera de relanzamiento de 45 a 40 segundos. Bufeado, va a ser más rápido, perfecto. Y de la update del día de hoy, las masas, ojo de la tormenta, el monarca de la tormenta. Tiempo de espera entre usos de 2 segundos a 1,5 segundos. La fuerza de ralentización pasa de 20% a 25%. Va a ser, esta es una bufeada. Y lo que es el tiempo entre usos va a ser más rápido, ¿ya? Una bufeada general de las masitas. Bastones naturales de la update pasada. Crecimiento de espinas. Todos los bastones naturales. El radio del área inicial pasa de 0 metros a 1 metro. Bufeado. Y el refugio vital de bastón salvaje pasa del tiempo de espera de 25 segundos a 20 segundos. Bufeado también va a ser más rápido. Varas del parche pasado, de la update pasada, rocas místicas, bastón de equilibrio, radio de la reducción de cura y aura de ralentización pasa de 6 metros a 6,5 metros. Bufeado. Hoja fatal del bastón de monje negro. Duración del área de 5 segundos a 3 segundos. Dura menos, nerfeado. Daño por activación de 25-80, bufeado. Ha aumentado el daño bastante, Reducción de daño por acumulación contra jugadores de 30% a 40%. Muy bien. Número máximo de acumulaciones de 4 a 3, menos acumulaciones. Intervalo de daño y debuff de 0,75 a 1,25 segundos. Va a demorar un poquito más, pero el daño está bufeado bien, Y por último también del día de hoy, el huracán del bastón metálico. El daño por activación de 32 a 55 bufeado y añadido 0,15 de armadura y resistencia mágica durante 5 segundos. Bufeado también, daño por activación bastón metálico. Meta, señores, meta. Del parche anterior siempre tocan las cambiaformas. Descarga de fuego infernal, bastón de criatura infernal. El factor de interrupción pasa de 0 a 5. La verdad, a ver, ¿qué es lo que hice? Dado que el bastón de criatura infernal seguía dominando. Ya, nerfeada. Ahora, ¿qué han hecho el parche el día de hoy? El parche 2. Regreso del infierno, bastón de criatura infernal. Reaparecer siempre pasa a reaparecer. Requiere al menos 3 cargas de cambio. Recontra ultra mega nerfeada, mano. Nerfeada, ya no juegues con esa huevada. Ya no juegues, mano, con el bastón criatura infernal. Lo otro que hicieron es cura en función de las cargas de cambio. Pasa a 18% de la salud máxima. Señores, esta es una nerfeada, la verdad. Ultra mega nerfeada del bastón de criatura infernal. Ya, si antes era tu bastón favorito, ahora que ya no sea, la verdad, sinceramente. Nerfeada. El estallido de cristal del bastón de mirada firme del parche del día de hoy
pasa de activaciones de 3 a 4 y el intervalo de activaciones de 1,1 segundo, bueno, a 0,8 segundos, y el daño por activación de 18 a 27, que hace un daño total de 54 a 108. Bufeado, bufeado muy bien, lo que es la cobra, la cobrita de las cambiaformas. En lanzas, tanto el parche pasado como el parche de ahora, el parche del día de hoy, el acero corrupto de la Casa Espíritus ha sido modificado. Anteriormente, ¿qué decía? El área ya no inflige daño a largo plazo. Ahora el área reduce la resistencia mágica del enemigo en un 0,04 adicional. Se agregó un aumento gradual de AOE a la reducción de resistencia. Pero, ¿qué han hecho el día de hoy? A ver, ¿qué le han hecho a esta huevada el día de hoy? Acero corrupto, daño a largo plazo restituido. Daño por activación 32, intervalo de activación de 0,5 segundos, 8 activaciones en total. Se ha revertido la reciente reducción de daño en área a largo plazo de acero corrupto, dicen, para preservar su viabilidad como factor contribuyente para los DPS. Mira, ve, así son. Está bonito, luego la gente se queja y luego sucede esta huevada. Entonces está bien, al final parece que equilibrio de combate. Vamos a poner equilibrio de combate. Una payasada, la verdad. Del parche pasado, las espadas, carga heroica, todas las espadas, eliminado el 9% de velocidad de movimiento por acumulación, nerfeada. Hendidura heroica, todas las espadas, se añadió 20% de buff de velocidad de movimiento durante 5 segundos al golpear. Golpe heroico, todas las espadas, se añadió 20% de buff de velocidad de movimiento durante 3 segundos al golpear, bufeada. Voluntad férrea, todas las espadas, buff de velocidad de movimiento de 10 a 30% bufeada. En total está bien, está perfecto. Rompe límites, hoja infinita, ralentización eliminada, duración del buff de daño de 5 segundos a 6 segundos. Tiempo de espera de 20 segundos a 25 segundos, nerfeada. Penetración de resiliencia. De 30% a 25% es una nerfeada. Por último, golpe majestuoso de la Crea Reyes, el retraso del golpe de 0,2 segundos a 0,1 segundos, mucho más rápido, bufeada. El derribo ahora ignora las disminuciones de rendimiento existentes. ¿Qué será esa vaina? La verdad, pero está bufeada, ¿ya? Está bien. Del parche pasado, guantes de guerra, salto de dragón, todos los guantes de guerra, tiempo de inacción de 0 segundo a 0,1 segundo, solo el primer lanzamiento, nerfeado. Alcance de 4,5 metros a 4 metros, solo el primer lanzamiento, igual nerfeado. Pasos veloces, todos los guantes de guerra, el tiempo de inacción de 0,4 segundos a 0,35 segundos, más rápido, bufeado. Tiempo de espera de 3 segundos a 4 segundos, va a demorar más, nerfeado. Alcance de desplazamiento de 7 metros a 6 metros, nerfeado también, menos. Tritura tierra también del parche pasado, cestus córvidos, duración del derribo de 1,2 segundos a 1,4 segundos, bufeado un poquito más, va a durar eso de allí. Colapso gravitacional, guanteletes de púas, duración de la ralentización de 4 segundos a 2 segundos. Va a ser menos, esto es una nerfeada, la duración de la ralentización ahora se beneficia de un aumento gradual de AOE, bufeada. Y de guantes de guerra del parche de hoy, solamente la carrera imparable del brazaletes de fuerza pulsante. El patrón de autoataque ha cambiado a velocidad de combo de 3 golpes a combo de 2 golpes, nerfeado. Tiempo de espera de un solo lanzamiento de 20 segundos a 15 segundos. Va a ser más rápido, bufeado, muy bien. Tiempo de espera del relanzamiento restituye el tiempo transcurrido antes del relanzamiento. ¿Qué dice ahí? Creo que es una bufeada. Equilibrio ya. Del parche pasado, armas secundarias. El cetro sagrado, factor de resistencia al control de multitudes de 1,2 a 1,8, bufeado, muy bien. De la update pasada, los cascos, heridas desagradables, capucha de tenacidad, duración del área de 2,5 segundos a 4 segundos, bufeado. Recuperación energética también del parche pasado, todos los cascos, rediseñado en la nueva habilidad escudo energizante. Obtén un escudo que absorbe hasta 192 de daño durante 3 segundos, restaura 25% de la energía que te falta y el tiempo de espera ahora es de 20 segundos. Cascos del parche del día de hoy, bomba de humo, capucha de vándalo. Los monstruos ya no pueden ser silenciados consecutivamente. Ajá, nerfeada. Zapatos del parche pasado, codazo aplastante de las botas del juez, tiempo de espera de 25 segundos a 20 segundos, el alcance pasa de 11 metros a 10 metros. Es una nerfeada para lo que es el alcance y una bufeada para lo que es el tiempo de espera. Armaduras, la autocombustión de la chaqueta de espectro pasa el radio del aura de 6 metros a 7 metros, señores.
Bien, es una mega bufeada, está perfecto, me gusta. Muy buena chaqueta. Finalmente, señores, del parche pasado, monturas de batalla, tormenta de rayos, águila de batalla, la duración del daño a largo plazo, el DOT pasa de 8 segundos a 6 segundos. Nerfeado, tornado de tierra del Juggernaut. Ya no es posible arrastrar a los enemigos montados. También es una nerfeada para esas dos monturas de batalla. Y monturas de batalla para el parche del día de hoy, parche 2, no ha habido nada. Entonces, señores, señoras, amiguitos, amiguitas de este canal de Live Empire Games, eso ha sido absolutamente todo. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien. No te olvides dejar tu nombre para que puedas participar en el sorteo que haré el próximo directo. ¿Cuándo? Ni idea, pero ustedes ya tienen que estar atentos, pues tienen que estar atentos al sorteo que haré. Yo les doy ahí cositas que la verdad sí, a algunos les sirve, cosas así chiquititas, ¿no? Acá está como mini grateo, mira, voy a dar vueltas, ahí está con mini grateo, su mamut también acá estoy yo, Live Empire. Y nada, pues gente, muchísimas gracias, dejen su like, compartan y nada, pues se lo dijo Live Empire, chao.